Hola a todos. Hoy vamos a tener un programa que le denominé yo Los aspectos de la vida cristiana. En este programa vamos a encontrar algunas situaciones generales que los cristianos tenemos que tomar en cuenta y que de alguna manera, por decirlo de esta forma, rigen nuestro comportamiento, la manera adecuada y correcta de llevar a cabo algunas de las circunstancias y condiciones de la vida. Entonces va a ser un tema muy interesante y de mucho crecimiento para todos. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Les agradecemos como siempre su puntual asistencia a este programa, ya sea por la televisión o por internet. Reciban como siempre un afectuoso saludo de la congregación de la Iglesia Cristiana aquí Evangélica Luterana San Pablo, aquí en El Paso, Texas, y de toda la congregación y todo el personal que está ahí. Siempre dispuestos a recibirlos, siempre dispuestos a atender una llamada de una necesidad de oración o alguna situación que acontezca y que se les pueda asesorar o ayudar. Pues bien, el tema, como se lo digo, es aspectos de la vida cristiana. A veces este es el encabezado que aparece en el libro de Romanos, que es el que estamos estudiando. Generalmente dice deberes cristianos. La palabra deberes es una palabra un poco complicada porque en el Antiguo Testamento estaba relacionado con las leyes y las leyes tenían que cumplirse. San Pablo en este capítulo escribe sobre estas mismas situaciones, pero no las tenemos que considerar como deberes en el sentido estricto de que si no las cumples algo te va a pasar o vas a tener una sanción. No, sino más bien los deberes cristianos, en este caso estos aspectos de la vida, surgen como una secuela o un aspecto secundario de la persona que está entendiendo la palabra de Dios. Es decir, va a surgir, como evidentemente es la intención, que surja del corazón del cristiano, que va siendo amoldado y modificado y sus esquemas de pensamiento van cambiando y a partir de esos cambios van generando nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de interacción. De eso se trata el pasaje que vamos a leer. Y bueno, pues para entrar en el tema, vamos a buscar el pasaje que nos compete. Estamos hablando de Romanos capítulo 12. Vamos a empezar desde el versículo 9, porque estudiamos, el programa anterior estudiamos la primera parte del 1 al 8, hoy seguimos con el 9. Empieza Romanos capítulo 12, versículo 9, dice: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Un primer aspecto recomendado, o más bien en este caso analizado por nosotros, dice: nuestro amor debe ser sincero. Una manera literaria de describirlo, porque definitivamente el amor no es algo que uno pueda manipular. Puede manipular la conducta, ¿sí? La conducta la puede manipular. O sea, yo puedo hacer pensar a una persona que lo quiero, que lo aprecio o que lo trato bien en forma superficial. Pero el amor no tiene esa superficialidad. El amor es natural. De ahí que, por ejemplo, a veces, en algunas ocasiones que nos hemos nosotros, pues decirlo así, enamorado de alguna persona, hemos sentido atracción por una persona, ya sea en su personalidad, en lo que sea, y que a pesar de que otras personas nos digan, es que esa persona no es buena, o es mala, o X cosa, nos critican, de todas maneras, nosotros seguimos sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque corresponde a la esencia propia de los sentimientos, y los sentimientos pues son difíciles de manipular para uno mismo. Uno podrá manipular los sentimientos de otro, sí, pero los de uno es muy difícil. Es decir, no puedes dejar de querer a nadie nada más porque te lo propones así. Tiene que pasar un proceso. Entonces, la primera recomendación aquí de San Pablo es: el amor debe ser sincero, es decir, tienes que realmente sentirlo. Y aquí nos metemos en un asunto un poco difícil, porque alguien dirá, bueno, pero si yo no estoy enamorado de una persona, hablando de amor, digamos, humano, por decirlo de esa manera, ¿cómo le hago para enamorarme de una persona? Bueno, no es tan complicado al final de cuentas. Lo que tienes que hacer es conocer a la persona a fondo, conocerla, compartir,
convivir, una serie de cosas que te van acercando a esa persona, ¿sí? Es exactamente lo mismo aquí. ¿Cómo va a poder nacer amor de tu corazón para las diferentes tareas diarias? Amor cristiano, pues obviamente acercándote a Cristo, porque el amor sale de Cristo, o sea, no sale de mí, de mí como persona. Recuerden que el ser humano tenemos una soberbia y una situación personal que no nos permite, pues, tener estos sentimientos en este sentido para la humanidad en general. El humano generalmente ama a las personas con quien está relacionado directamente y que no le jueguen mal o que no le jueguen chueco, como decimos. Si la persona me responde y me es recíproca, entonces yo lo puedo llegar a querer, pero si la persona me hace algo que está en contra de mis pensamientos o de mis sensaciones, pues entonces le empieza un proceso de repulsión o de contrariedad. Entonces aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que nosotros amemos, ¿sí? Amemos sinceramente. Y para amar sinceramente la única manera es que llene mi corazón de la palabra de Dios, porque es el único amor sincero que existe en este universo. Dice, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Definamos o entendamos las cosas que son negativas o malas. ¿Cuáles son las cosas negativas o malas? Bueno, las que de alguna manera me hacen hacer a mí cosas contrarias a lo que Dios me instruye, cosas que atacan a otras personas, los derechos de otras personas, cosas que pueden hacerme daño a mí en algún aspecto inmediato o posterior, ¿sí? Yo no quiero hacer un listado de cosas porque no se trata de eso. Se trata de que, y tampoco se trata de que tengamos miedo de no hacer nada porque nos podemos cambiar. No. El cristiano, más que temeroso, debe ser un cristiano valiente, sabiendo que su energía, que su protección, que toda su integridad está protegida por la palabra de Dios, por Dios mismo. O sea, tenemos que entender que podemos caminar en este mundo protegidos, estamos blindados en ese sentido. Y a pesar de que las condiciones de la vida nos pongan aquí, nos pongan allá, el cristiano debe tener la plena seguridad de que él es una persona salva por Cristo. Entonces, lo mismo que hemos leído en pasajes anteriores, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nadie me va a separar del amor de Cristo. O sea, esa es la valentía que tiene que tener el cristiano. Es una valentía basada en la confianza de la palabra de Dios. Si andamos con miedo, de, ay, no, es que yo no puedo ir allá porque me va a pasar esto, voy a conocer a estas personas y me van a hacer que yo haga esto. No, Señor. O sea, esa es una debilidad. Ese es un miedo. O sea, quiere decir que no estás firme en lo que crees. Tienes que tener una firmeza, ¿sí? Una firmeza completa. Yo trabajo mucho con alcohólicos y adictos, ¿sí? Y yo les digo a ellos, yo también tengo problemas en la vida, tengo muchos problemas y diferentes situaciones a través de mi vida. Le dije, no he necesitado recurrir al alcohol o a las drogas para solucionarlos, ¿sí? ¿Por qué? Le dije, porque yo tengo algo que fundamenta mi vida, que en este caso es Dios. ¿Sí? Dios fundamenta mi vida y Dios me permite salir adelante en las diferentes situaciones de la vida, pues. Dije, no tengo que correr a ningún lado, yo sé dónde está. ¿Sí? Dije, el problema del alcohólico y el adicto, entre muchas otras situaciones, es que cuando la vida lo aprieta, no sabe dónde correr y lo primero que hace es buscar una solución inmediata, algo que te nuble la capacidad de pensar, que te relaje los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen algo que lo sustente. Entonces el cristiano debe ser valeroso, ¿sí? No haga una lista de lo bueno y lo malo, más bien póngase a seguir la palabra de Dios y el mismo corazón inundado de la palabra de Dios le va a decir lo que es bueno y lo que es malo para usted. Dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Este amor fraternal no se refiere al amor, evidentemente, conyugal o de un enamorado a otro. No se trata de atracción física o sexual, no. El amor fraternal es el que tenemos los seres humanos, muy, muy parecido al que tenemos papás, hijos, hermanos, etc. Ese tipo de amor, el tipo de amor que no necesita tener ningún tipo de contacto o deseo sexual, sino más bien es la personalidad uno con otro. Podemos tener muchas amistades, muchas personas que las queramos y de hecho pues yo sé que todos tenemos personas así que no tienen nada que ver con la atracción sexual, pero que tiene que ver con ese tipo de sentimiento de empatía, etcétera, etcétera, con las personas. Entonces,
Vamos a amarnos con amor fraternal, vamos a respetarnos, vamos a mostrar deferencia hacia los demás. Todos tenemos pensamientos diferentes, ¿sí? Aquí no hay nadie que diga, yo soy el pensamiento perfecto. No. De hecho, vivimos en una sociedad muy complicada, ¿sí? En nuestros países, sobre todo los de América, del continente americano, han tenido grandes dificultades en los últimos 200, 300 años, 400 años. O sea, han tenido diferentes modalidades, desde ser colonias hasta ser países independientes y muchas peleas y muchas disputas. Aquí en Estados Unidos teníamos, por ejemplo, las personas que estaban a favor de la corona inglesa, cuando recién se fundaron las 13 colonias, y luego tenemos los que querían ser independientes, un país, etcétera, etcétera. Hubo una pelea, hubo varias peleas, hubo muchas peleas, y luego después, cuando ya atraviesa la Revolución Americana, tenemos la guerra civil, porque había pensamientos diferentes en relación al sistema económico y de la esclavitud y todo ese asunto. Hay un vencedor, sigue evolucionando y todavía tenemos otros conflictos, y así ha sido en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Siempre ha habido conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad pensamos diferente, ¿sí? Actualmente hay países que tienen, aquí en Estados Unidos hay principalmente 2 partidos políticos, pero hay países en América, digamos América hispana, América Latina, que tienen 4, 5, 10 partidos políticos peleando por el mismo puesto. O sea, estamos hablando de muchísimas personas que piensan diferente unos a ellos. Dice aquí que los respetemos, ¿sí? Que no hagamos problemas. Si alguien piensa diferente, sobre todo en un asunto de interés nacional, tiene su oportunidad de hacer su aportación, ¿sí? Hay congresos de los países donde hay mayorías y hay minorías y todos participan, y eso es correcto. Hay candidatos independientes, hay personas, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser respetado, ¿sí? En el próximo programa vamos a hablar mucho del patriotismo, así que no se lo pierdan, por favor. Dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Nos dice aquí la palabra de Dios que si algo es necesario o urgente o se requiere un cierto tiempo para que se desarrolle, dice que no seamos flojos, básicamente. O sea, hazlo, ¿sí? Hazlo. Ponte a hacer lo que te toca hacer, si la situación lo amerita. Si evidentemente estamos hablando de algo que se requiera o que se necesite por algún motivo personal, familiar, grupal, lo que tú quieras. Pero dice, si de ti depende que esto se lleve a cabo, no te retrases, hazlo, ¿sí? O sea, sé activo, pues, no seas flojo. Básicamente nos está diciendo eso. Y luego la otra parte es muy especial porque dice, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Espíritu ferviente. Ese espíritu ferviente, aunque suene un poco gracioso lo que voy a decir, pero tiene una cualidad especial. Ahorita se las digo. Vamos al video musical y regresamos. Bien, continuando con lo que estamos leyendo, esta parte de ferviente tiene que ver, nos hace ver así como que algo que te inquieta mucho, ¿me explico? Aquí en el idioma del inglés es excited, es excitado, o sea, algo que ya me llama la atención y que tengo que ir, ¿me explico? Esto tiene 2 connotaciones. Por ejemplo, una connotación muy, muy sencilla es, por ejemplo, cuando tenemos mucha hambre. ¿Sí? Tengo mucha hambre, ya dame lo que sea, o sea, tengo mucha hambre, quiero quiero satisfacer mi necesidad, lo que sea, aunque todavía no está la comida, hazme un lunch, lo que sea, pero tengo mucha hambre. Ferviente es algo muy inquieto. También se utiliza en el argot de la atracción sexual, ¿verdad? Cuando uno está muy excitado y ya quiere tener algo así. Entonces, esta palabra en particular nos está diciendo de que nosotros sirvamos al Señor con esa misma intención, con esa misma oportunidad, con esa misma intencionalidad y motivación. O sea, fíjense con qué lo está comparando. O sea, con nuestros instintos básicos, todos tenemos esos instintos, pero dice, ponlos al servicio del Señor. O sea, si tienes, fíjense muy bien, si tú, aparte que no seas flojo, ¿sí? Que vayas con intención, con motivación, con hambre, que vayas a platicar
a una persona sobre el reino de Cristo. O sea, a eso se refiere. O sea, que te guste, voy a ponerlo en estas palabras, no se ofendan, que te excite ir a platicar sobre el Señor, que te motive, que digas tú, yo quiero hablar sobre el Señor, que te pares donde estés, que vayas y le digas con esa hambre, con esa necesidad de querer satisfacerlo, que el camino del Señor. O sea, que tengas esa intención de hablar del Señor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente, o sea, con gran fortaleza, con gran intención, muy motivados. Claro que ese es algo que solamente el Señor te va a dar. Evidentemente no lo puedes fingir. Tiene que ser el Señor quien te lo dé para que lo puedas hacer así. Sigue diciendo, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento y seamos constantes en la oración. Mi abuelo, el papá de mi mamá, que fue el primer pastor luterano en nuestra familia, después fue mi papá y yo soy el tercero, siempre nos enseñaba este versículo al terminar el servicio del domingo. Decíamos siempre, nomás que en la versión un poquito más antigua, dice, gozosos en la esperanza. Aquí dice, gocémonos en la esperanza. Era siempre repetirlo. Yo tardé muchos años en entenderlo, pero y todavía lo sigo entendiendo. Dice, gocemos en la esperanza. Disfruta lo que Dios ha hecho por ti. Disfruta la salvación. O sea, siéntete afortunado de que ese gran Dios murió por ti, que derramó su sangre en el Calvario por ti. Siéntete afortunado de que sin ser tú merecedor de nada, como humano, ¿sí?, eres favorecedor de esta grandeza. Siéntete a gusto, siéntete favorecido, siéntete privilegiado. Dice, soporta el sufrimiento, porque la vida va a ser sufrida, no crean que todo les va a salir bien, ¿sí? Hay gente que tiene una tendencia de como que de esplendor. Hay gente que yo he escuchado que diga, no, es que yo soy servidor del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, qué bueno, pero eso a ti no te da nada. O sea, no estés esperando que porque tú eres servidor del Señor te va a dar el carro, la casa y todo lo que tú quieras. No, sí, no. Si tú eres un servidor del Señor, con humildad, sírvele y deja que Él te dé lo que Él considere que necesitas. Tú pide, por supuesto que tenemos derecho a pedir y tenemos, de hecho Cristo mismo nos dice que pidamos en oración, pero no estés esperando que porque tú eres servidor te va a recompensar por eso. No, Señor. El Señor sabe lo que hace. Tu servicio es importante, pero también vamos a sufrir. No crean que todo les va a ir bien. No crean que a un cristiano nunca le va a pasar ninguna desgracia, nunca va a tener un accidente, nunca se le va a morir a alguien. No, claro que sí. Dice, pero tienes que soportar el sufrimiento, ¿sí? Y por eso dice lo tercero, seamos constantes en oración. La única manera de tener una comunicación directa con Dios son dos maneras. Una, con la lectura de la palabra de Dios, y dos, con la oración, ¿sí? Por eso hay que estar leyendo la palabra de Dios, estudiándola, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y también la oración, que es nuestra respuesta hacia Dios. La oración es sumamente importante y vital. Entonces, aquí está la cuestión completa. Sigue diciendo, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Esta es otra recomendación, en este caso, que nos dice que ayudemos a las personas que están necesitadas. Obviamente, esta situación de ayuda lo podemos hacer de manera obligada o fingida, pero aquí nos está diciendo que este tipo de cosas sea un sentimiento que surja en nuestro corazón al ver empáticamente a una persona que está sufriendo, ¿sí? Dios nos llama en ciertos momentos para compartir lo que nos ha dado, ¿sí? No hay que pensar que lo que tenemos es nada más para que yo lo disfrute, sino también en muchas ocasiones lo puedo compartir o puedo tener misericordia de otra persona que está sufriendo alguna situación, a pesar de la economía tan importante que tiene Estados Unidos, aquí hay muchas personas que no tienen casa, los que se le llaman homeless, que no tienen hogar, fueron sacados de su casa o ellos se salieron o lo que sea, y de repente ya no tienen recursos y tienen necesidad económica, etcétera, etcétera. Dice, tenemos que ser empáticos con ellos. Comparte lo que puedas compartir. Muchísimas iglesias comparten muchísimos de sus recursos en comida, en trabajo. No falta que iglesia los hermanos puedan conseguir el trabajo a una persona que no tiene. Ese tipo de cosas es justamente uno de los sellos distintivos de la iglesia cristiana, la verdad, sí, y sobre todo aquí en Estados Unidos.
¿sí? Muchas personas que han venido de las otras partes de América, de Hispanoamérica, llegan aquí y por primera vez conocen lo que es el amor cristiano como tal, porque les abren las puertas, porque les permiten llevar, y dicen, no puedo creer que estas personas que no me conocen me ayuden más que los que me conocían allá donde estaba. Entonces, este sí ha sido un sello que yo en lo personal me ha tocado verlo durante muchísimos años. De mis 53 años de vida, yo desde muy chiquitito vengo a Estados Unidos y hago muchas cosas aquí, entonces he conocido mucho. Sigue diciendo, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Esto es muy complejo, porque los seres humanos por naturaleza tenemos ese instinto de conservación y de protección. Entonces, cuando alguien me hace daño o atenta contra mí en algún sentido, contra una propiedad, me quiere quitar un reloj, un celular, lo que sea, quiere hacerle algo a algo. Entonces, mi naturaleza humana es la defensa, ¿sí? Aquí lo que nos está diciendo es que a los que nos quieren hacer daño o nos persiguen, los bendigamos y no les hagamos nada, ni les decimos nada. Muy complicado, la verdad. Tengo una amiga que me decía que en su trabajo tenía 2 o 3 personas que se portaban muy estrictas con él y con ella y así, bueno, la traían así como que la presionaban mucho. Ella los tenía así al borde ya de que quería casi golpearlos, ¿sí? Cosa que no es ninguna novedad en los ambientes laborales. Pero el pastor de la iglesia de ella le dijo, ¿sabes qué? Ponte a orar por ellos, les dijo. Dijo, ¿cómo que me voy a poner a orar por ellos si me traen así como, ponte a orar por ellos, pide por ellos? Y dice mi amiga que empezó a orar continuamente por ellos y cada vez que hacía oración ella, hasta por los alimentos, le pedía a Dios por esas personas. Dice que con el tiempecito su malestar emocional bajó, se acomodó y lo supo apreciar dentro de la, digamos, de la modalidad normal de humanos. Ya no tenía el odio que tenía por ellos. Eso es muy, muy bonito. Dice, gocémonos con los que gozan y lloremos con los que lloran. Empatía. O sea, fíjate lo que está sucediendo y acompáñalos. Dice, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Todos los que estamos en este mundo y todo lo que tenemos es producto de lo que Dios nos ha dado. Si tuviste oportunidad de ejercer una carrera universitaria, de tener algún título académico, un doctor, un abogado, lo que sea, no pienses que eso es porque tú eres muy inteligente. Dios te dio la inteligencia, el talento, la vocación y el estudio. Entonces, en realidad, todo lo que somos es porque Dios nos lo ha proveído. Nosotros nacimos desnudos, que no se te olvide, nacimos desnudos. No teníamos nada. Si no hubiera estado nuestra mamá o nuestro papá o quien nos cuidara, nos hubiéramos muerto. Todo lo que tenemos es una bendición del Señor. Por lo tanto, no te sientas que tú eres mejor que otro. Eres simplemente un humano, ¿sí? Dice, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, ¿sí? O sea, no estés tú en venganzas ni en cosas de ese tipo. Esas cosas no son propias del cristiano. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No tienes por qué estarte peleando con nadie. Trata de estar pacíficamente y que la gente no hable bien de ti nada más. No es la intención que hable bien de ti, sino que la gente realmente te tenga a ti como una persona noble, servicial, pacífica. Y eso habla mejor que todo lo que te pueda decir. Dice, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe el aire de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza en nosotros tiene que quedar desterrada. Tenemos que ponerlo siempre en las manos del Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta, ¿sí? No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Si se fijan, todas estas, digamos, recomendaciones o aspectos de la vida que nos menciona San Pablo, son cosas que son rutinarias. Todos estamos metidos en esta situación. En algún momento tenemos situaciones que nos llaman, nos abordan, nos desbordan más bien nuestros sentimientos y emociones, porque somos humanos.
Esto es, no hay ninguna persona en este mundo, por más cristiana que sea, que no tenga este tipo de sentimientos desbordados en ocasiones. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y los humanos siempre vamos a tener esto. Somos humanos que estamos, digamos, obteniendo día con día beneficios de la palabra del Señor para modificar nuestra mente, nuestra conducta y todos nuestros sentimientos. Pero aún así somos humanos. No vamos a llegar nunca a un grado de perfección en este mundo. Cuando Dios nos lleve a su santa presencia, entonces la cosa será diferente. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a estar siempre batallando un poco con estas cosas porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo no se va a poner de acuerdo. Va a ser muy difícil, pero la palabra de Dios nos va a instruir y nos va a decir lo que tenemos que hacer, lo que es correcto hacer. Tenemos que abocarnos a leerla con más profundidad, de estudiarla. Por eso les agradezco mucho la atención a estos programas, porque cada programa que ven, sobre todo en este canal 38, es para el engrandecimiento y enriquecimiento de su espíritu, su mente, su cuerpo, su alma. Aquí estamos hablando de algo que tiene fundamentación bíblica, por lo tanto eso nos va a hacer excelente. Es como si comiéramos comida muy sana, con altos nutrientes y todo perfecto. Entonces, pues es una bendición el tener la palabra de Dios para nuestro consumo. Dios les bendiga.